En el primer ejercicio nos dicen, dado el siguiente circuito, hallar las corrientes, los voltajes y las potencias y verificar la potencia total con la tabla. Tenemos el circuito donde tenemos tres fuentes de voltaje, donde la fuente de voltaje 1 equivale a 70 voltios, la fuente de voltaje 2 equivale a 60 voltios y la tercera equivale a 80 voltios, al igual de que tenemos tres resistencias. R1 equivale a 3 ohmios, R2 equivale a 7 ohmios y R3 equivale a 6 ohmios. De la fuente de voltaje 1 sale la corriente I1 que se bifurca en el nodo 1 hacia la fuente de voltaje 2 y fuente de voltaje 3 con la corriente I2 y la corriente I3 respectivamente. Observamos que tenemos dos mallas. En estas dos mallas podemos ver dos circulitos que nos van a guiar para decir en qué sentido vamos a recorrer cada una de las mallas, que será en el sentido horario. Lo primero que hacemos es contar las corrientes que dibujamos, que fueron 3, I1, I2 e I3, que esto es igual al número de mallas más el número de nodos. Como tenemos dos mallas, solo necesitamos un nodo y lo definimos como el nodo 1. En el planteamiento de ecuaciones, observamos que la malla 1 la recorreremos en el sentido horario, así que dependiendo de esto sabremos el signo de cada uno de los números que pondremos en esta ecuación. Empezamos por la fuente de voltaje 1 de 70 voltios. Esta fuente la recorremos de menos a más. Entonces el signo es positivo, porque vamos aumentando. Seguido a esto y según el sentido que tenemos, vamos a ir hacia la fuente de voltaje 2. Esta se recorre de más a menos y como hay una caída, el signo es negativo, entonces ponemos menos 60. Después de esto, seguimos hacia la resistencia 2, que tiene un valor de 7 ohmios. Por esta se atraviesa la corriente I2. Entonces, la corriente I2 va hacia abajo y el sentido de las manecillas del reloj nos dicta que el movimiento que estamos haciendo también es hacia abajo. Como el movimiento y la corriente están hacia el mismo lado, el signo de la corriente y de la resistencia será negativo. Entonces ponemos menos 7 I2. Al igual que en la resistencia 1 de 3 ohmios, que también iremos en sentido de la corriente, y se pondrá menos 3 y 1, porque es la corriente que está recorriendo esta resistencia. Y todo esto lo igualamos a 0, siendo esta nuestra ecuación 1. Para la ecuación 2, recorremos el circuito por la malla 2, iniciando desde la fuente de voltaje 2. Esta la vamos a recorrer también en sentido horario, por lo que empezamos de abajo hacia arriba y se empieza desde el negativo hacia el positivo, por lo que este tendrá un signo positivo, porque va aumentando. Entonces ponemos 60. Seguido a esto sigue la resistencia y la resistencia 3, que equivale a 6 ohmios. Por esta resistencia 3 pasa la corriente I3 y vamos en sentido de esta corriente, por lo que también se toma como negativa. Entonces pondremos menos 6 y 3. Seguimos por la fuente de voltaje 3, que vamos de positivo a negativo. Como hay una caída, esta se pone negativa, entonces ponemos menos 80. Y ahora tenemos que tenemos que pasar la resistencia 2. El caso particular de esto es que la corriente I2 va hacia abajo y el movimiento que estamos haciendo va hacia arriba, por lo que si vamos en sentido opuesto, el signo que tendrá esta resistencia será positivo. Entonces ponemos más 7 y 2. Y todo esto lo igualamos a 0, teniendo así la ecuación 2. Por último, necesitamos la ecuación del nodo 1, que según las leyes de Kirchhoff, las corrientes que entran son igual a las que salen. Entonces entra la corriente I1 y sale la corriente I2 más la corriente I3. Y así tenemos la ecuación 3. Despejamos de estas ecuaciones los valores que hacen que todas las ecuaciones queden en términos de I2, porque es la que se repite en las tres ecuaciones. I2 se repite en la malla 1, en la malla 2 y en el nodo 1. Entonces,
De la ecuación 1 despejamos I1, de la ecuación 2 despejamos I3, para estos valores posteriormente reemplazarlos en la ecuación 3, donde despejaremos I2. Después de despejar esto, como lo vemos aquí abajo, reemplazamos la ecuación 4 y la ecuación 5 que obtuvimos en la ecuación 6, tras despejar. Después de hacer todo este proceso, reemplazando y también pues despejando I2, tendremos que I2 es igual a 40/27, que es aproximadamente 1.48 amperios. Este valor de 1.48 amperios lo reemplazaremos en la ecuación 4 y 5 que obtuvimos anteriormente, para así obtener que la corriente I1 es igual a menos 0.12 amperios y la corriente I3 es igual a menos 1.6 amperios. Con esto ya podemos hacer la tabla que necesitamos para verificar la potencia y verificar si todo el ejercicio nos quedó bien hecho. Entonces lo primero que hacemos es poner el valor de las resistencias, que pues anteriormente lo podemos ver por acá, son resistencia 1 igual a 3 ohmios, resistencia 2 igual a 7 ohmios y resistencia 3 igual a 6 ohmios. Después de esto, vemos qué corriente pasa por cada una de estas resistencias. Podemos observar en el circuito, la resistencia 1 está recorrida por la corriente I1, en el sentido de las manecillas del reloj, pero esta corriente, el resultado nos dio negativo, por lo cual debería ir hacia el otro lado, así que ubicándonos en la parte de abajo, en la resistencia, podemos determinar que la corriente I1 entra de izquierda a derecha y lo ponemos en la tabla, de izquierda a derecha la flechita. Así sacamos el voltaje, que es, según la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, o sea, por la corriente por la resistencia, y esto nos da 0.36 voltios. Después seguimos con la resistencia 2, que es igual a 7 ohmios, y la corriente que pasa por la resistencia 2 es la de I2, que fue 1.48 amperios. Esta sí nos dio positivo y, como podemos ver en el circuito, la corriente I2 va hacia abajo y asimismo la ponemos en la tabla. Y sacamos el voltaje, que multiplicamos 7 ohmios por 1.48 amperios, dándonos como resultado 10,36 voltios. En la resistencia 3 de 6 ohmios pasa la corriente I3, que nos dio negativa. Igualmente la habíamos puesto de izquierda a derecha y ahora apuntamos la flecha hacia el otro lado, entrando la corriente por esta resistencia de derecha a izquierda, y así lo ponemos en la tabla. El voltaje tras multiplicar nos da 9.6 voltios. La potencia la obtenemos tras multiplicar corriente por voltaje. Como resultado, en la resistencia 1 tenemos 0.043 vatios, en la resistencia 2 tenemos 15.33 vatios y en la resistencia 3 tenemos 15.36 vatios. Estas potencias las sumamos y así obtenemos la potencia total, que es de 30.733 vatios. Esto lo podemos comprobar con la suma de la potencia por medio de las fuentes. ¿Cómo hacemos esto? La potencia 1 es igual a 70 voltios por menos 0,12 amperios. Aquí sí tenemos en cuenta los signos que obtuvimos en las resistencias, pero también se tiene en cuenta cómo es que estamos entrando a las fuentes de voltaje. Por ejemplo, a la fuente de voltaje 1 estamos entrando desde el negativo hacia el positivo, así que esta sí va positiva, pero a las otras dos fuentes de voltaje las corrientes las recorren de positivo a negativo, es decir, la corriente I2 entra por el polo positivo de la fuente 2 y sale por el negativo, y la corriente I3 entra por el polo positivo de la fuente de voltaje 3 y sale por el polo negativo.
Así que estas dos las ponemos negativas y las multiplicamos por sus respectivas corrientes con el signo que obtuvimos. Tras multiplicar esto, tenemos que la fuente 1 tiene menos 8.4 vatios, la fuente 2 tiene menos 88.8 vatios y la fuente 3 tiene 128 vatios. Hacemos una suma algebraica de estas potencias obtenidas y nos da como resultado 30.8 vatios. Esto quiere decir que el valor es muy aproximado al que obtuvimos tras hacer la tabla, que es 30.733 vatios. Y comprobamos así que este ejercicio está bien realizado.